violencia se ha proliferado por el mundo. Las naciones de la tierra quieren vivir de espaldas a Dios. Y de espaldas a Dios nunca habrá paz. Siempre habrá guerras, tumultos, agresiones, violencia y muerte. Solo en comunión con Dios el hombre puede disfrutar de paz. No hay otro camino, no hay otra salida. Solo Dios y solo su presencia, su gracia y su misericordia pueden traer paz a un mundo lleno de tinieblas. Solo la luz de Dios, la luz de Jesucristo, puede disipar esas tinieblas. Porque donde Cristo está, ahí hay luz. Donde Cristo está, hay paz. Y donde Cristo está, hay gozo y hay esperanza. No hay otra salida. No hay otra solución. Soy Luis Carballosa. Hoy considero con vosotros en la profecía de Joel. Joel capítulo 2, versículos 18 al 26. Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, fue un profeta que ministró al pueblo de Judá por el año 800 antes de Cristo. Y Joel advirtió a su pueblo del juicio de Dios que vendría sobre la nación de Judá a causa del pecado, de la idolatría, a causa de la violencia que existía en el mismo pueblo. A pesar de la gran prosperidad económica que habían tenido, el pueblo vivía de espaldas a Dios. Y Dios intervino. Como hemos visto, como he considerado con vosotros en el capítulo 1, Dios envió una plaga de insectos, terribles insectos, que destruían las cosechas, la vegetación, desnudaban literalmente los árboles. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa plaga de insectos hacía terrible daño y dejaría al pueblo sin alimentos. Y los viñedos sin uva. Y muchos de aquellos habitantes de Judá estaban tristes al ver cómo aquellos viñedos desaparecían, ya no podían hacer el vino para sus borracheras. Dios envió esa plaga de insectos en el capítulo 1.
Pero en el capítulo 2, Joel habla de una invasión, de un ejército de soldados muy bien entrenados, cabalgando briosos caballos, soldados diestros que podían trepar las murallas, penetrar en la ciudad y destruir. Ese era el ejército de Asiria. Asiria dominó toda aquella región por un periodo de 1000 años. Por un periodo de 1000 años, Asiria dominó toda aquella región, desde la Mesopotamia, todo aquello hacia la tierra de Israel. Y el pueblo tiene que enfrentar esa invasión. Y solo Dios puede librar al pueblo de los ejércitos de Asiria. Pero esa invasión de Asiria también apunta al futuro, cuando en los postreros días volverá a haber una invasión de la tierra, esa vez por el anticristo que ha de venir, el anticristo que ha de invadir la tierra, poner su cuartel general en Jerusalén y desde allí gobernar el mundo. En el versículo 18 de Joel 2 dice: y Jehová, solícito, celoso por su tierra, perdonará a su pueblo. La clemencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Querido escuchante, así es Dios, bueno, misericordioso, clemente. Cuando una persona viene a Él en arrepentimiento y fe, Dios le perdona. Un arrepentimiento sincero, no de labios, sino de corazón. Versículo 19 dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. La bendición de Dios. Dios promete saciar a su pueblo. Le envía pan, mosto, aceite para que sean saciados. Y ese es el alimento físico, pero por encima de todo, Él envía el alimento espiritual. Dice el versículo 20: y haré alejar de vosotros al del norte. Ese es el ejército que vendría, el asirio del norte, que invadiría la tierra, y lo echaré en tierra seca, en el desierto y desierta, dice allí, tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, el mar muerto, y su fin será al mar occidental, el mar Mediterráneo, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Querido escuchante, Dios va a derrotar a todos sus enemigos. El hombre se ha rebelado contra Dios desde el principio. Caín se rebeló contra Dios
La civilización de los días de Noé, dice allí en Génesis 6, que era maligna y perversa. Toda aquella gente Dios tuvo que destruirla por medio de un diluvio universal a causa de su maldad y de su pecado. Pero Dios liberó a Noé y a su familia porque Noé y su familia confiaron en Dios, pusieron su fe en Dios, como tú y yo debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios ahora mismo en medio de todos estos tumultos y violencias y pandemias y enfermedades que vivimos en este mundo de tinieblas en las que el hombre vive de espaldas a Dios. Versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Querido escuchante, si tú estás del lado de Dios, serás vencedor, serás triunfador, tendrás la victoria. Si estás de espaldas a Dios, si estás con los enemigos de Dios, serás derrotado totalmente. Fíjese cómo Dios llama, versículo 22, incluso a los animales del campo. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Dios enviará fertilidad, pero esa fertilidad será para aquellos que le aman, que le sirven, que le siguen. Vosotros también, hijos de Sión, versículo 23, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y la primera lluvia a su tiempo es una expresión que en la cultura hebrea los rabinos lo interpretaban como la presencia del Mesías. El Mesías vendrá, Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, con poder y gloria para reinar con justicia, con santidad, con gloria y con majestad, y todos los enemigos de Dios serán derrotados, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ese ejército de insectos del capítulo 1 fue enviado por el mismo Dios, pero sobre la base de la misericordia y de la compasión de Dios y del arrepentimiento del pueblo, Dios envía bendición y Dios quita ese ejército maligno de insectos. Termina el pasaje, versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esa es la promesa de Dios. Querido hermano, querida hermana, nunca jamás seremos avergonzados si tú y yo confiamos en Dios, si rendimos, si depositamos, si volcamos nuestras vidas en las manos de Dios, jamás seremos avergonzados. El profeta Isaías
Habla por Dios allí en Isaías 45:22. Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Querido hermano, querida hermana, tú y yo, alcemos nuestros ojos a Dios ahora mismo, en esperanza, en confianza, en fe, en gratitud. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Alza tus ojos al cielo ahora mismo y dile: Dios, aquí está mi vida. La pongo en tus manos. A ti sea la gloria y la honra, por siempre jamás. Amén.